Juan capítulo 15, versículos 1 al 15, dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estamos comenzando una nueva serie esta mañana. La verdad es una serie maravillosa. La hemos llamado La vid verdadera. A decir verdad, cuando uno lee los primeros versículos del capítulo 15 de Juan, se encuentran algunos desafíos que la teología los llama así. Tal vez puede ser de difícil interpretación, pero a decir verdad, aunque es un capítulo hermoso, también es uno de los relatos más fríos de la Escritura. Realmente lo que estamos leyendo, pasó en una noche muy oscura. De hecho, estas cosas ocurren la tarde-noche del jueves, es decir, el día antes en que nuestro Señor Jesús sería entregado. A ese punto, Judas ya no estaba con el grupo, por ejemplo. Estaban solamente los 11 y Jesús. De hecho, Judas había ido a acordar los últimos detalles con los sacerdotes y con los fariseos y el ejército romano para la entrega y la traición de Jesús. De modo que estas palabras que nosotros acabamos de leer son solamente de Jesús a los 11 discípulos. Así que cuando digo que es una historia maravillosa, es una historia que también involucra muchos detalles que son muy tristes y que son dolorosos y que los experimentó nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, ya a este punto Jesús simplemente estaba cumpliendo la profecía, lo que había dicho reiteradamente antes de que Él iba a entregar su vida. Y todo este tiempo ha estado tratando de consolar a sus amigos, a sus 11 discípulos. Ha tratado de darles afirmación, ha tratado de pasar un tiempo muy especial con ellos. Ya ha sido anunciada la traición de Judas y como lo mencioné, ya Judas en esta parte no está con ellos. Y quiero que notemos lo que dice el capítulo 14, versículo 31. La parte B es una parte pequeñita, ustedes la pueden leer ahí en la pantalla. Jesús les dice: levantaos, vamos de aquí, vámonos de aquí. ¿Dónde estaba Jesús en el capítulo 14? Pues realmente ellos pasaron mucho tiempo, algunas horas tal vez, en un lugar que llamaban el aposento alto. De hecho, es en ese mismo lugar que la iglesia y los primeros creyentes están reunidos cuando ocurre el Pentecostés. Hechos 1 nos dice que ellos estaban en un lugar llamado el aposento alto. Pues en ese lugar pasó las últimas horas nuestro Señor Jesús. Y Él les dice: vamos de aquí. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron después de salir de ese lugar? Pues después de que salieron de ese lugar, caminaron hacia un jardín. ¿Y saben ustedes cuál es ese jardín?
Es ese jardín en donde Jesús oró al Padre. Y la Escritura dice que oró de tal forma que sudaba como si fueran gotas de sangre. Estamos hablando de las últimas horas de nuestro Señor Jesús en la tierra. ¿Saben? Es en ese mismo jardín en donde Jesús le pide a sus discípulos que oren con Él. Y después de varias ocasiones Jesús los encuentra durmiendo porque no han podido orar con Él. ¿Saben también qué pasa ahí? Es en ese mismo jardín donde nuestro Señor Jesús es entregado por Judas y es apresado por la guardia romana. El registro de todas esas cosas que pasaron la tarde, noche del día jueves y tal vez gran parte de la noche, es lo que nosotros leemos en los capítulos 15 y 16 del Evangelio de Juan. Y cuando leo estas cosas, todo lo que Jesús está haciendo justo antes de ir a la cruz, recuerdo las despedidas. Las despedidas son difíciles, ¿cierto? Especialmente cuando amamos a quien estamos dejando. Eso me hace recordar cuando yo salí de Ibagué. Era la primera vez que salía de casa, toda mi vida había estado con ellos y fue difícil, pero cuando Dios me daba la oportunidad de regresar a Ibagué y visitarlos algún fin de semana, las despedidas eran muy largas y aún hablo con mi mamá por teléfono y ella está ahí prendida al teléfono, mi Dios me lo bendiga, mi Dios me lo guarde, y yo gracias mami, amén, amén, así sea, y luego vuelve y dice, mi Dios me lo proteja, cuídate mucho. Y esas despedidas son largas. Pero cuando tenía la oportunidad de ir de manera física, o cuando he tenido la oportunidad de ir, viene un abrazo y entonces uno se queda mirándolos a los ojos y quiere darles otro abrazo. Y viene un beso y por favor, cuídate, pórtate bien, no llegues tarde en la noche, aliméntate bien. Y vienen todas esas cosas. Y después de unos 40 minutos, entonces, uno ya está listo para dejarlos. ¿Saben? Yo creo que mis papás hicieron un buen trabajo conmigo. Y le doy muchas gracias a Dios por eso. Pero cada vez que yo me despedía de ellos, ellos querían asegurarse y querían afirmarme de que hiciera lo que es correcto porque querían que yo estuviese bien. Y saben, esas últimas recomendaciones de un padre son las recomendaciones de un padre que ama a su hijo, pero que sabe que va a necesitar de esa afirmación, que sabe que van a venir momentos difíciles y que desea que su hijo esté firme. ¿Saben qué está haciendo Jesús? Está llevando todo el peso del pecado de la humanidad. Ha llorado, ha sudado gotas de sangre. Es tanta la presión que posiblemente o científicamente dicen que es como si sus vasos sanguíneos se dilataron de tal forma que simplemente sudaba sangre. ¿Y saben qué está haciendo? Está diciendo, Padre, guárdalos. A los que me has dado, guárdalos. De hecho dice, no pido que los quites del mundo, solo te pido que los guardes del mundo. Él quiere que estemos bien. Él quiere que hagamos lo que es correcto. Y aunque ha caminado casi 3 años con sus discípulos, la última noche, Él quiere dedicarla a ellos. Porque quiere que ellos estén bien. ¿Saben? No quiero perder detalles de esta serie. La verdad, el capítulo 15 de Juan es un capítulo maravilloso y tiene, como dije, algunas partes que se pueden malinterpretar y mi deseo es que nosotros no perdamos ninguno de esos detalles importantes. Y quiero que aun cuando yo los pueda mencionar, ustedes están tan atentos que simplemente no los pierden, ¿sí? Quiero animarles de una vez
a que no pierdan ninguna charla de esta serie, ¿sí? A que aparten cada domingo, hagan lo posible y quiero que estemos aquí, ¿sí? Si por fuerza mayor les toca a través de la pantalla, está bien, pero por favor no pierdan ninguna de estas charlas porque pierden el hilo. También, si llegan a perderla, por favor pueden verlas en Facebook, en el perfil de Conviva Norte en Facebook, ahí pueden ver las charlas después. Nos pasó no hace mucho, fuimos con unos amigos a cine y a ver una película que quisimos ver, y cuando llegamos y empezó la película estábamos completamente perdidos y ellos dijeron, esta es la tercera parte de una saga. Y nosotros salimos de ese cine completamente perdidos de ver esa película, pero luego llegamos a casa a ver las dos primeras partes. Y cuando vimos las dos primeras partes entendimos la tercera parte y fue muy, muy especial. Y lo mismo pasa con esto, con esta serie especialmente. No quiero que ustedes pierdan ningún detalle, ¿sí? Porque aunque esta es una historia dolorosa, tal vez es el relato de una noche oscura, muy fría, también es el recordatorio de que la obra de Jesús no tiene hilos sueltos y que su obra es completa, que su obra es eficaz. Así que gracias por estar con nosotros esta mañana y quiero pedirles que me acompañen en un momento de oración, por favor. Mi Señor, tu obra es completa y a los que tú añadiste, a los que tú insertaste en ti, que eres la vid verdadera, nada ni nadie nos puede quitar. Pero Señor, nosotros queremos tener esa seguridad. Nosotros creo que la tenemos y yo quiero, Señor, pensar que mis hermanos y mis amigos reunidos esta mañana en este lugar la tienen y que ellos están completamente seguros de que estamos en ti. Y si estamos en ti, Señor, entonces podemos llevar fruto. Y si estamos en ti, tú nos vas a limpiar para que llevemos más fruto. Y seguramente, Señor, cuando tú nos limpias, cuando tú nos podas, seguramente vamos a experimentar dolor. Seguramente no vamos a querer que tú quites algunas cosas y seguramente eso va a doler. Pero, Señor, si no es así, entonces tal vez ni siquiera estamos en ti. Y es preferible que nos duela. Es preferible, Señor, experimentar tu trato duro, pero llevar fruto y que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, a llevar vidas sin sufrimiento, que esperan por la condenación eterna. Así que, por favor, Padre, acompáñanos mientras nosotros meditamos en tu palabra, en el capítulo 15 de Juan, para ser más específicos. Yo te ruego que nos diriges, Señor. Yo te ruego, Padre, que al terminar esta serie nosotros estamos pero tan enamorados de ti, de tu obra, que no queremos desprendernos por un instante de ti. Y que damos frutos y que nuestra vida te glorifica. Y Señor, que somos como esas ramas que no alegan, que no objetan, que no argumentan, que no defienden nada ante el labrador, sino que simplemente están ahí aguardando cumplir un propósito. Yo te ruego, Señor, que tú nos das un buen tiempo en todo este tiempo que vamos a estar dedicando a estudiar este capítulo. Muchas gracias por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Ok, nuevamente bienvenidos todos. Quiero pedirles que vayan a Juan 15. Bueno, creo que ya están ahí. Y vamos a mirar el versículo 1 de Juan 15. Y vamos a mirar simplemente una parte muy pequeñita, la primera parte del versículo 1. ¿Quién quiere ayudarme con esa lectura? Eso no va a salir tal vez no lo van a escuchar los de la pantalla, pero yo voy a leerlos después. ¿Qué dice Juan 15, versículo 1, la primera parte? ¿Dice qué? Yo soy la vid verdadera. Ok, yo soy la vid verdadera. De hecho, el versículo completo es muy cortico y dice, mi padre es el labrador, ¿cierto? Es muy cortico.
Saben, para nosotros a veces es un poco difícil entender mucho del relato bíblico, ¿sí? Porque realmente el relato bíblico se llevó a cabo en una cultura muy diferente a la nuestra. De hecho, en un lenguaje, y por eso usa símbolos que para nosotros algunas veces son difíciles de interpretar. Ahora, eso no quiere decir que no aplique a nosotros. Claro que la Biblia es de aplicación universal, ¿sí? Aplica para todos, pero por eso es importante entender el contexto en el cual se desarrolló la historia de la Biblia. Eso nos ayuda a tener un panorama mucho más amplio. Por ejemplo, el pasaje que vamos a estar estudiando, el pasaje de Juan, toma como ejemplo la planta de la uva, la vid. ¿Cuántos de nosotros hemos visto una planta de uva o la conocemos? ¿Ok? Ok, listo. Sí. Es muy extraño ver una planta de uva en nuestro contexto, ¿cierto? Especialmente como colombianos, no tenemos muchas plantas de uva, mucho cultivo de uva. Creo que lo tenemos en algunas partes, ¿cierto? Pero es muy escaso en comparación con otras culturas. Tal vez en Chile hay muchos más viñedos que en Colombia, tal vez en Argentina, España, Italia, qué sé yo. Pero para nosotros no es muy común. Ahora, para ponerlo un poquitico en contexto, si Jesús hubiese usado como ejemplo el árbol de guayaba, sería mucho más fácil para nosotros. Tal vez el árbol o la planta de café. Eso sería mucho más fácil para nosotros. Oh, claro, sí. Jesús dice, manténganse despiertos, tomen mucha cafeína, ¿cierto? Y hubiese encontrado una aplicación. O tal vez el árbol de mango, el mango Tommy, especialmente ese pequeñito que es de la calle y uno va por tierra caliente y en todo lado hay mangos de esos. Así que eso sería mucho más fácil. Pero Jesús aquí está colocando como ejemplo la planta de la uva. Él dice, yo soy la vid verdadera. Ok, la vid verdadera. ¿Cómo se distingue una vid real de una que es verdadera? Eso es lo primero que llega a mi mente cuando Jesús dice, yo soy la verdadera. Una vez casi nos envenenamos comiendo gulupas de monte, ¿sí? Estábamos felices comiendo gulupas de monte como mi otro hermano, 3 amigos, y estábamos felices, comimos gulupas de monte hasta que no quisimos más, y después nos empieza el mareo, casi nos morimos, en serio. Nos intoxicamos porque eran gulupas de monte, y mi hermano estaba totalmente convencido que eran gulupas, ¿ah? Así que nos dimos gusto comiendo gulupas, pero eran gulupas de monte. Para ser más exacto, gulupas silvestres. Si vamos a hablar en el contexto en el que estamos hablando. Pero ¿cómo se conoce una vid verdadera de una que es falsa? ¿Acaso hay una vid que es falsa? Existen uvas silvestres. Existen uvas y existen uvas silvestres. De hecho, a juzgar por la apariencia, dicen que es muy difícil identificarlas. En las hojas dicen que tienen alguna diferencia, pero si uno quiere realmente identificar una uva de una uva silvestre, pues tiene que ir al fruto. Esa es la mejor forma de identificar. Entonces, ¿qué significa que Jesús diga que Él es la vid verdadera? ¿Había una que era falsa o una que de pronto no pudo ser? Quiero que miremos y vamos al Antiguo Testamento para entender mejor esta ilustración y este símbolo que Jesús está usando. Vamos al Salmo 8, versículos 8 y 9. Salmo 80. Salmo 80, versículos 8 y 9. Quiero que lo tengan todos ahí. Bueno, también están aquí al frente. Noten lo que dice el versículo 8. Dice, hiciste venir una vid, ¿de dónde? Ok, de Egipto. O sea, Jesús tomó una planta de la vid, de uva, y la llevó al desierto y allá la trasplantó.
¿Es eso lo que está pasando? Eso es simbólico. Hiciste venir una vid de Egipto. ¿Recuerdan ustedes de dónde sacó Dios a través de actos milagrosos a su pueblo de la esclavitud? De Egipto. Entonces, ¿de quién está hablando Dios? Está hablando de su pueblo, Israel. Y dice, echaste las naciones, ¿y qué? Y la plantaste. ¿Recuerdan ustedes cómo era la promesa después de sacarlos de la esclavitud? Llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. Ahora, si tú eres un agricultor y eres un amante de la agricultura y amas tus plantas, ¿en qué terreno las quieres trasplantar? En el mejor terreno, en un terreno en donde tú sabes que esa planta va a dar fruto. Entonces, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella. Eso es lo que hace un buen labrador. Antes de cultivar, uno necesita limpiar la tierra, quitar la hierba, quitar las piedras, tal vez poner un poco de abono en la tierra, pero uno necesita preparar el terreno. Luego dice, e hiciste arraigar sus raíces, ¿y qué? Y llenó la tierra. Ahora, de manera metafórica, Dios se refiere a su pueblo como su viña, como su vid. Una viña que fue plantada en terreno fértil, que fue cuidada, que fue cultivada para ser de bendición a todas las naciones. ¿Saben? El plan de Dios con Israel era que a través de Israel las naciones y el mundo entero conocería que Él es el Dios verdadero. Y ¿saben? Cuando Dios trató con su pueblo, Dios lo trató de manera pero tan especial, que Israel tenía todo lo que se necesitaba para que los propósitos de Dios se cumplieran en él. Dios era su cuidador, el que la sustentaba, el que la labraba, el que la cultivó, el que la protegía, en fin. Entonces, ¿quién es esa otra viña? Pues esa viña es Israel. Pero quiero que miremos qué pasó con esa viña. Dios la trató con un cuidado especial, de un cuidado y con un amor único. Pero vamos un poco más adelante en Isaías capítulo 5 y vamos a mirar los versículos del 1 al 7. ¿Qué pasó con esa viña? ¿Qué pasó con esa vid que él había tratado con tanto cuidado y con tanto amor? Isaías capítulo 5, versículo 1 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. ¿Saben? Esa es una historia de amor. Es una historia de amor entre Dios y su pueblo Israel. Y noten lo que dice Dios. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Y qué? Y dio uvas silvestres. Dio uvas. ¿El problema era el fruto? No, el problema no era el fruto. Porque efectivamente estas plantas dieron uvas. ¿Pero eran las uvas que su amado esperaba? No. Cuando uno mira en el diccionario, o como decimos cuando googleamos, una de las diferencias entre las uvas y las uvas silvestres, ¿saben cuál es? Tal vez la diferencia más notable es que las uvas silvestres no se cultivan, simplemente se dan, nacen. Es lo que algunos llamamos rastrojo.
¿Saben? Cuando hemos tenido la oportunidad de ir, yo sé que algunos de aquí, que estamos aquí, hemos tenido la oportunidad de ir a visitar a nuestra amiga Claudia Pedraza y hemos tenido la oportunidad de ir a hacer la caminata al nacimiento del río Bogotá. Uno va por el camino y hay mucha mora silvestre, ¿sí? ¿Y saben quién cultivó esas moras? Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Pero uno va por la orilla por el camino y en la orilla uno puede coger esas moritas que de hecho son muy, muy ricas, las aprovecha, pero la verdad es que esas matas no las cultivó nadie. Simplemente nacieron ahí. No hubo un labrador que las cuidara. En cambio, cuando nos referimos a las uvas, esas verdes, grandotas, que llamamos tipo exportación, que nos cobran a 18,000 la libra, esas uvas son de un campo que ha sido tratado con cuidados muy, muy especiales. Así que cuando Dios se refiere a Israel como su viña, claramente está diciendo que no hubo absolutamente nada que Él hubiese negado a su pueblo Israel para que produjera uvas. Para que produjeran uvas jugosas, que diera gusto verlas, saborearlas. Pero ¿saben? Israel perdió el propósito, perdió el horizonte, despreció al labrador y simplemente perdió completamente su horizonte. Dios tenía todo el derecho de esperar recoger uvas dulces, jugosas, pero a cambio recogió uvas silvestres, es decir, uvas agrias, que en su contexto simplemente tenían que ser desechadas. Sigamos ahí en el versículo 3. Dice el relato: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Esto es un lamento divino, es un lamento de Dios. Y Dios está diciendo, ¿qué dejé de hacer? Dios sabía que lo había hecho todo, Dios sabía que no era su culpa. Pero Dios mira a su pueblo Israel y dice, ¿qué he dejado de hacer o qué más podía hacer? Sigan ahí conmigo en el versículo 4, dice, ¿cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Dios tiene el derecho de hacerlo. Dios tiene el derecho de juzgar a su pueblo, y lo hizo. Eso es lamentable, es una declaración de que Dios juzga el pecado y que sus propósitos son más grandes que los nuestros y que sus propósitos se cumplen en nuestra vida. Ahora, Israel no solamente fue juzgada por Dios, sino que Israel perdió muchos de los privilegios que Dios le había dado como nación, como esa vid que podía ser de bendición. Israel no lo fue más. Y ahora Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y saben eso qué significa? Que muchas de las bendiciones que Dios iba a traer a través de su pueblo a todas las naciones, ahora Dios las da a través de Jesús, a través de su Hijo. ¿Y saben cuál es nuestra esperanza? Que Jesús, cuando dice yo soy la vid verdadera, nosotros podemos estar completamente seguros de que Jesús no nos va a fallar. De que todo lo que Dios nos prometió a través de su Hijo Jesús, todas esas promesas van a tener un final feliz
y van a tener su cumplimiento en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, porque Él es la vid verdadera. Había otra vid, una vid que se volvió corrupta, una vid que se contaminó, una vid que perdió su propósito, pero ahora tenemos una vid verdadera que es nuestro Señor Jesús. Y en Él podemos estar completamente seguros. Ahora Dios nos habla a través de su Hijo. Y solo en Él y a través de Él nuestras vidas tienen valor, tienen significado. Y si es que estamos en Él, y si es que somos sus ramas, entonces vamos a poder dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque si no estamos en Él, entonces nada podemos hacer. Algunas de esas bendiciones que Dios da a la iglesia a través de Jesús, la vid verdadera, podemos leerlas en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Estos son privilegios, pero también son responsabilidades. Es como si Dios las quitó a su pueblo, a su viña, y ahora, a través de Jesús, nosotros tenemos acceso y tenemos estas responsabilidades, pero también tenemos el honor de servir a Jesús de esta manera. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, es decir, la iglesia, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque Dios en su amor nos insertó a la vid verdadera que es Jesús. Y si tú tienes una relación con Jesús, nada ni nadie te va a separar de esa vid. Pero ¿saben algo importante? Jesús también declara que si estamos en la vid, entonces vamos a dar fruto. Los frutos son importantes y la gente y el mundo nos va a conocer por los frutos. Dice Jesús, linaje escogido, somos linaje escogidos. Él nos eligió a nosotros no lo elegimos a Él. Y ahora hacemos parte de esa vid verdadera. También dice Jesús que somos real sacerdocio. ¿Saben? Israel perdió ese privilegio. ¿Recuerdan ustedes qué tribu tenía ese privilegio o esa responsabilidad? La tribu de Leví. Pero los sacerdotes se corrompieron. Se juntaron incluso con el ejército romano, con Roma, y terminaron crucificando a nuestro Señor Jesús. Ahora, Jesús es el sacerdote, pero la iglesia, y esto es algo que vamos a ver un poco más a futuro, pero la iglesia va a ser parte de su corte sacerdotal. Somos nación santa. Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios, pero ahora la iglesia goza de ese mismo estatus y posición delante de nuestro Señor Jesús. Y dice pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió con su sangre preciosa. Hacemos parte de la vid y somos llamados a llevar fruto. Un propósito impresionante, dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó a la luz. ¿Saben? Ahora quizá podemos entender un poco mejor por qué las recomendaciones de Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz. Si ustedes no están en mí, sus vidas, su fe, su propósito va a ser cuestionado, va a ser atropellado, tal vez va a ser frustrado. Pero si ustedes permanecen en mí, ustedes van a llevar el fruto, ustedes van a cumplir el propósito por el cual fueron puestos. Y podemos dar eso por hecho porque podemos confiar en Jesús de manera plena. Él no va a fallar, Él es la vid verdadera.
Israel es la vid infructuosa, corrupta. No podemos confiar en sus acciones, pero en cambio podemos depender de manera plena de la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesús. La pregunta que nos queda ahora es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Realmente queremos depender de tal forma que Jesús sea nuestro sustento? Que Jesús sea nuestra savia, que nos alimenta, que nos nutre, que lleva ese alimento que nos sostiene día a día. ¿Qué haremos con esta obra tan magnífica que Jesús hizo para salvarnos? ¿Seremos una viña como el pueblo de Israel? ¿O seremos esa viña, esas ramas que al estar dependiendo de la vid verdadera, daremos el tipo de fruto que Jesús desea ver y que el mundo necesita ver? Solo estando en Jesús, solo permaneciendo en Él, daremos el fruto verdadero. De otra manera, nada podemos hacer. Vamos a tener un momento de oración. ¿Saben? Nosotros, y digo nosotros como iglesia, hemos crecido con algunas frases que yo creo que no nos han hecho bien. Creo que nuestro afán de presentar a un Dios que ama y un Dios lleno de misericordia y de gracia, hemos dicho cosas tales como, Dios te ama tal y como eres. Y la verdad es que Dios nos amó tal y como éramos. Pero Dios también dice que nos amó y nos salvó para transformarnos. Eso es verdad. Y si Dios te ama tal y como eres después de 5, 10, 15, 20 años de creer en Él, y eso te lleva a no hacer correcciones en tu vida, entonces la obra de Dios no se está cumpliendo a cabalidad en tu vida. Esa es una realidad. La salvación de Jesús en la vida del creyente, sí o sí, produce frutos. Esa es una realidad. Y nos amó cuando estábamos en pecados, muertos en delitos y pecados, cuando ni siquiera éramos dignos de que Él nos mirara. Pero nos llamó para limpiarnos, para ponernos en Él, en la vid verdadera, y empezar a quitar. Eso también es cierto. Así que sí, Dios nos amó tal y como éramos con todo nuestro pecado, pero nos llamó para limpiarnos. Y en esta serie, yo espero que Dios nos ayuda a tratar con cada una de esas cosas. Porque aunque Él nos ama, también quiere tratar con nosotros. Y yo espero que así lo hace. Y yo espero que si tú tienes alguna duda respecto a tu salvación, respecto a si realmente eres un hijo o una hija de Dios, yo espero que Dios en esta serie abre nuestro entendimiento y nos ayuda a encontrar la seguridad que necesitamos y que solo podemos encontrar en Él y solo en Él. Señor, muchas gracias. La verdad es que cuando recién conocí tu amor y cuando recién entendí que era salvo por tu gracia, por tu misericordia, hubo muchas preguntas que vinieron después. ¿Qué pasa si realmente no disfruto? Según lo que dice Juan, yo debería ser cortado y echado al fuego. Pero en el tiempo, tú me hiciste entender estas grandes verdades y me diste la seguridad y ahora puedo estar completamente confiado en ti. Así que si se trata de perder la salvación, yo te doy gracias porque no es así y no es eso lo que estás diciendo en este capítulo. Pero también entiendo que lo que sí estás diciendo es que un creyente, alguien que ha sido de manera original, genuina, insertado en la vid,
necesita dar fruto. Esa es una ley. Es algo que tú esperas de nosotros. Lo esperaste de Israel. El mundo lo esperaba de Israel y no se cumplió. Pero tú sí cumples las promesas. Y yo creo, Señor, que si realmente nosotros permanecemos en ti, nos alimentamos de ti, entonces tus frutos se van a ver. Y yo oro para que tu iglesia, para que cada uno de nosotros podamos experimentar esos frutos, Señor, esos frutos que glorifican tu nombre. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por las personas que nos acompañan en línea, por las personas que has permitido que esta mañana estemos en este lugar. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.